Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Víctor Contreras de la iglesia Río Revolución Pachuca Hidalgo. No sé si sea en este lugar a donde estás mañana, tarde o noche, pero les saluda el pastor Axel que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Como lo dice el pastor, es un privilegio, un gozo estar con ustedes y poder tocar un tema muy interesante en este día. Está también con nosotros nuestro hermano David Gardini. David. Saludos a todos, Dios les bendiga. Y bueno, usted se preguntará el por qué estamos en esta mañana o en el lugar donde se encuentre a través de este medio. Pues estamos en una temporada muy especial para nosotros los mexicanos. Ya se nos acerca el invierno, vienen varios festejos, pero particularmente estamos hablando de este tiempo que tiene que ver con las fiestas, que tienen que ver con los muertos, el chantolo, las diferentes formas de expresión mexicana con respecto a quienes ya partieron. Y es parte de esta mesa y esta charla lo que queremos platicar con usted. Así es que le invito para que pueda permanecer con nosotros en los siguientes minutos. Antes de iniciar y de entrar con el tema, cuando hablamos acerca de la cultura de México, es decir, que México ha sido representado durante muchísimos años, durante muchísimas décadas ya como un país en donde se venera la muerte. Usted ve la Fórmula 1 que está próxima el próximo domingo a disputarse aquí en nuestra nación. La gente va con impresionantes muñecos de muerte, vestidos de calacas, de calaveras, de las Catrinas, de diferentes personajes, La Llorona, algo que tiene que ver con el pueblo mexicano. Y al mismo tiempo también podemos ver, por ejemplo, en diferentes lugares como un aeropuerto, cuando alguien viaja, todo el producto mexicano tiene que ver con ello. Cuando vas a alguna parte dentro del país o fuera del país, te topas con ello. Realmente la cultura en México sobre la muerte es una cultura de mucho peso. ¿Qué hablar de los narcocorridos? ¿Qué hablar de las diferentes acciones que se dan contemporáneas? Pero ¿esto cultura es sana, no es sana? ¿Es algo solamente cultural o tiene una influencia poderosa? Esto es algo que vamos a estar dilucidando a través de este tiempo con usted, a través de este podcast, y deseamos que nos acompañe. Para empezar, debemos de establecer que una cultura es el resultado de una costumbre. ¿Qué es esto? Viene de ahí la cultura, de costumbres que se dan. Ahora, la costumbre es el resultado de hábitos, de algo que se ha hecho cotidiano, ya se volvió costumbre, se ha hecho un hábito, y los hábitos son el resultado de las acciones. Pequeñas acciones que se van repitiendo y se forman un estilo de vida, dan a luz hábitos, estos costumbres, y por último se forma una cultura. Y por último, las acciones son los resultados de los pensamientos. Ese es el punto. Cada acción es el resultado de un pensamiento. En otras palabras, lo que hoy tenemos por cultura tiene un origen de un pensamiento, y lo que nos lleva a que el campo de batalla que produce estilos de vida es nuestra mente, porque lo que pensamos determina cómo vivimos. Una idea o pensamiento va a producirnos una acción repetida varias veces da como resultado hábitos, y los hábitos son transmitidos y producen costumbres. Las costumbres se multiplican en un tiempo y producen tradiciones, y las tradiciones establecidas producen culturas. Es a la inversa. México tiene raíces milenarias y cuando nosotros lo vimos es que ha desarrollado acciones, hábitos de forma por centenares de años. En el mundo, México es conocido como la nación del charro, del mariachi, pero últimamente como la nación de los narcos, como la nación de los muertos. ¿Qué decir cuando se llega a esta temporada? Los souvenirs, la forma de festejo que se da en estos días, es impresionante. No sé cómo te ha pasado a ti, Axel, los lugares a donde ya cómo se maquillan en estos días, ¿cómo lo has visto? Sí, de hecho, algo que está muy presente
presente en la cultura y que está dentro de los colegios hoy en día, en las escuelas, que es algo muy marcado, ¿no? El tema del maquillaje, el tema también de lo que conocemos como la ofrenda, todo este tema que tiene que ver, y algo que me pareció interesante que comentaste, Pastor Víctor, es acerca de justamente de los narcos y de los muertos. También estamos dentro de los 5 países más violentos y con más muertes acerca del narcotráfico con violencia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que independientemente de que seamos una cultura, es una realidad que estamos viviendo como nación, es una realidad que está presente como país, y es algo que tal vez no prestamos relevancia, pero también tiene que ver en lo que creemos, ¿no? Y un país que venera la muerte, un país que dirige su mirada hacia todo lo que tiene que ver con la muerte, al final de cuentas, pues también se ve reflejado en lo material físico, por así decirlo, en el tema de que cuántos muertos hoy tenemos por culpa del narcotráfico, por culpa de la violencia. Y es algo que lamentablemente así conocen al pueblo mexicano, ¿no? Cuando tenemos otras cosas mejores, pero somos más conocidos por un tema de muerte. Definitivamente, esto es algo que se ha vuelto arraigado hasta los huesos porque ha estado penetrando nuestras esferas sociales. Esto es increíble. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué es la muerte? Y la muerte, bueno, pues hay formas diversas de expresión. El pensamiento acerca de la muerte hay que entenderlo porque hay preguntas como ¿hay vida después de la muerte? ¿Cómo es el más allá? Y en eso se crean muchas hipótesis de este suceso. Pero la palabra muerte realmente significa separación. Entonces, cuando una persona muere, las personas lloramos y nos ponemos tristes porque vivimos con esta persona, porque les amamos, porque estamos vinculados, pero ahora se separa de nosotros. Y ahora Él va a otro lugar y nosotros seguiremos nuestro camino de una manera diferente, ya sin ellos. Y eso es lo que de alguna manera comienza a golpear. Pero ahora, platíquenos usted acerca de cómo fue esta primera, en la Biblia, cómo está este asunto de la muerte, quiénes son los que la veneraban y todo ese tipo de situaciones. Ok, pastor, pues mire, la verdad es que cuando hablamos de la muerte, justo lo decía usted, es un tema que tiene muchos pensamientos, muchas corrientes, muchas ideas, pero cuando nos vamos a la Biblia nos marca un parámetro muy puntual donde nos da el punto de partida para saber qué hay después de la muerte, qué sucede después de la muerte. Hace algún tiempo me escuché un predicador llamado Randy en los Estados Unidos, bueno, lo escuché aquí en México, no en Estados Unidos, pero es de los Estados Unidos, y él decía algo muy interesante y decía: aún los cristianos creemos que hay vida después de la muerte, pero nadie quiere morirse para ir a averiguar si es verdad o es mentira. Porque tenemos la idea y el pensamiento y la fe, pero esto es distinto a ser aquel que quiera hacerlo, ¿no? Entonces es interesante. Y cuando nos vamos a la Biblia, entendemos que en la palabra de Dios nos marca, por ejemplo, en la primera civilización que se reporta bíblicamente, creía justamente en la resurrección de los muertos. Justamente ellos fueron los egipcios, una civilización que aparece en los primeros libros de la Biblia, donde nos habla acerca de justamente el pueblo de Israel, ¿no? Y algo que hacían los antiguos egipcios es que embalsamaban a sus muertos con una idea de que ellos podían pasar a la inmortalidad. No querían desprenderse del cuerpo de sus seres queridos cuando uno de ellos moría. Y eso justamente creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Lamentablemente, pues la muerte es la consecuencia del pecado en nuestras vidas, pero más sin en cambio es un dolor muy terrible cuando alguien pierde un ser querido y no quisiéramos pasar por ese momento, quisiéramos que eso nunca pasara, y cuando pasa, quisiéramos tener la esperanza de que algún día lo volveremos a ver o que tengamos un momento para verlo nuevamente. Entonces, desde la antigüedad con los egipcios, ellos creían este mismo punto acerca de que podía haber una vida después de la muerte. Entonces, lo que ellos hacían es que inventaban varios conceptos y prácticas, pero no tenían ninguna verdad. Por ejemplo, lo vemos les llevaban a sus tumbas oro, les llevaban vestiduras, les llevaban comida, y de hecho los enterraban junto con estas joyas. Y cuando nos vamos a la Escritura nos damos cuenta que esas prácticas se fueron heredando hasta el tiempo de Israel. Israel pasó, como bien sabemos, 430 años esclava de esta nación,
cuando Dios levanta a un hombre como Moisés y los saca de esta esclavitud, vemos que esas costumbres, vemos que todo esto que ellos experimentaron y conocieron y vieron dentro de Egipto, también fueron llevadas aún en esos 430 años por el desierto cuando estuvieron en ese proceso. Y vemos que durante los años que vivieron ahí, aprendieron y vieron las prácticas que hacían los egipcios. Entonces, cuando Dios levantó a Moisés como libertador y lo saca de Egipto, Dios les dijo respecto a estas prácticas egipcias lo siguiente. Y quisiera leerlo, y está en Deuteronomio 18, 9 al 12. Y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas ciudades, de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, sortílego dice aquí, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti. Entonces nos damos cuenta que desde la antigüedad, desde que el pueblo de Israel sale de la nación de Egipto, Dios dio un parámetro muy claro. Y muy claro tocante a todo lo que tiene que ver con hechicería, con adivinación, pero muy puntualmente con quien consulte a los muertos. Porque esto desde la antigüedad, la misma escritura nos dice, es abominación a Jehová tu Dios. Wow, es impresionante. Y es que ahorita que estabas mencionando acerca de estas costumbres de los egipcios, el asunto del oro, el asunto de las vestiduras y comida, muchas veces nosotros tratamos de darle a quien ya se fue lo que no le dimos en vida. Y eso trae un apego, hay un cargo de conciencia. Justo eso, pastor. Creo que sí es un tema de cargo de conciencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien pierde un ser querido y dice las palabras o las frases como: me hubiese gustado llevarlo a comer cuando me lo pidió, o me hubiese gustado pasar más tiempo con él, o me hubiese gustado irme de vacaciones? Porque yo sí creo que es un cargo de conciencia de lo que no hicimos bien o de lo que nosotros sentimos que no terminamos de hacer con la persona que ya no está. Definitivamente, es esa parte de tratar de compensar. Por eso alguien dijo en una frase, mi querido David, y dijo: en vida, hermano, en vida. Así es que, mi querido David, si vas a invitar al pastor, no le pongas comida ahí, invítalo mejor al restaurante. ¿Cómo ves? Amén. A unos tacos, ¿no? Definitivamente esto es muy claro y tiene una sentencia muy fuerte, porque dice: por estas prácticas echo fuera a las naciones de delante de ti. Ahora, esto es interesante porque dice el libro de los Salmos que de Jehová es el mundo, la tierra, su plenitud y los que en ella habitan. Entonces, el Señor quita de posesión la tierra de quien no le honra. Y esa fue la tierra que de alguna manera tiene Israel en este momento. ¿En qué se fundamenta? En lo que dijo Romanos. Romanos capítulo 1 dice que hay una generación de mente reprobada por cuanto conocieron a Dios, pero no le honraron como a Dios. Y eso tiene mucho sentido. Ahora bien, en este planteamiento estamos viendo cómo de alguna manera la cultura externa puede entrar hacia adentro, cultura de otros pueblos. Pero hablando acerca del Día de Muertos en el mundo, es importante ver quiénes y cómo lo practican en otros lugares. Así es que, David, coméntanos un poquito acerca de ello. Sí, mira, vamos a tocar específicamente ahorita tres naciones. Disculparán si mi chino mandarín está un poquito oxidado. Pero está el festival en China que se llama Qingming. Es una celebración que incluso se extiende durante todo el mes y tiene el objetivo, según ellos, de honrar a los ancestros. En este caso, los jóvenes ayudan a sus padres a limpiar y arreglar las tumbas de sus antepasados, ponen velas, realizan algunas inscripciones en ellas, se reúnen para comer en honor a los fallecidos, se realiza un ritual donde queman dinero simbólicamente, buscando que los espíritus tengan prosperidad en el más allá. En las puertas de las casas cuelgan ramas de sauce consideradas como un símbolo de luz y protección contra los espíritus malignos. En Haití tenemos el Fête Jidé,
que se celebra justamente el 2 de noviembre y también es en honor a los espíritus de los antepasados. En Haití lo que hacen las personas que se visten de rojo y de negro son los colores que se asocian con los espíritus y se congregan en los cementerios para participar de algunos ritos sagrados. Al pie de las cruces vierten ron y café y dejan otros elementos como pan, cacahuates, maíz. No sé si se les va haciendo algo familiar. Me suena familiar. Sí, definitivo. La festividad refleja una mezcla entre religiosidad y festividad popular y destacan la importancia de los espíritus dentro de la vida cotidiana. Recordemos que Haití es una nación que está muy ligada con brujería, con santería, está muy relacionada con todo. Palo Mayombe. Exactamente. En Tailandia está la procesión de máscaras. Esta celebración lo hacen más como un festival, con música, con canciones, desfiles de máscaras. Se disfrazan de espíritus y fantasmas, recorren el pueblo haciendo bromas y también como un homenaje a los espíritus del pasado. Los monjes budistas en estas fechas narran la historia de la última reencarnación de Buda. Y es la representación precisamente entre la mezcla de la religión y la celebración que ellos tienen para los muertos en estas naciones. Esto es interesante. Muy interesante porque se parece mucho a lo que hoy vemos nosotros en nuestra nación, ¿no? Se parece mucho a lo que es la celebración del Día de Muertos, como lo conocen aquí, o en mi pueblo. Yo soy de Veracruz, nací en Veracruz. Ella le llama la celebración de todos los santos. No sé cómo sea por aquí, no, porque desde que llegué yo aquí, gracias al Señor, conocí de quién es Jesús en mi vida, pero antes era, y en caso de mi pueblo, en Izhuatlán del Café, Veracruz, me acuerdo que es una fiesta donde los panteones parecen salón de fiestas porque está todo adornado, porque llevan comida y demás. O sea, realmente se asimila mucho lo que nuestro hermano David nos comentó acerca de otras culturas a lo que hoy estamos viendo en nuestra nación. Y el énfasis que le dan de acuerdo a la nación, ¿no? En China el énfasis está en el respeto y la prosperidad. En Haití a los espíritus con un enfoque comunitario y festivo. En Tailandia la muerte se aborda de una manera incluso alegre, vinculando al folclore con la enseñanza espiritual. O sea, está muy relacionado con lo que en México hemos visto. Así es. Como si en el mundo entero este asunto pudiera conectarse desde la perspectiva de los muertos, en que su influencia puede venir a ayudar y puede venir a solucionar o a sumar a situaciones que los humanos estamos atravesando. Es un asunto muy fuerte. Por eso, amigo que nos estás escuchando, queremos abordar este tema con mucho respeto delante de ustedes, pero con el propósito precisamente de que podamos ver los matices y toda la información que tenemos de estas celebraciones en el mundo. Fíjese usted, en México, una de las culturas más fuertes, o la cultura predominante en nuestra nación, fue la cultura azteca. Y la cultura azteca en el tiempo prehispánico tenía algo muy interesante. Ellos hablaban de 4 lugares de muertos. El primero era el Tlalocán, y que era que el destino para quienes habían muerto por algún accidente natural, es decir, por rayo o por un asunto de inundación de agua o ahogado, y el dios que era venerado detrás de ello era Tlaloc, que es muy famoso dentro de las playeras que hay de los souvenirs. Es un asunto de vocación hacia el pasado. Conocido como el dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc. Y ahí es a donde tenía que ver precisamente con el agua, en ese sentido. El segundo tiene que ver con el Omelocán o el Omeyocan, que era el destino para quienes habían muerto en combate. Es decir, había un lugar diferente para aquellos que habían peleado y habían muerto en combate por su dignidad, y las mujeres que habían muerto también dando a luz. El dios venerado era Huitzilopochtli. Era otro dios, pero también tenía que ver con ese lugar Muertos y como ese guardián de ese lugar. El tercero era Chichihualcalco. Era el destino para todos los niños muertos. Y aquí ya
empieza a tocar un poquito de sentido cómo el pensamiento prehispánico empezó a venir hasta el pensamiento de ahora, en lo que se celebra precisamente el 1 y el 2. Entonces era el destino de los muertos pequeños, que creían que había un árbol grande en donde sus hojas daban leche para los pequeños. Y por último era el Mictlán, un lugar muy conocido, que era el lugar donde iban los demás muertos, la población civil y todos los que morían en ese sentido. Esta celebración a los muertos, curiosamente, se daba no un día, sino 3 veces al año, en diferentes estaciones o en 3 meses diferentes, pues creían que sus muertos tardaban 4 años en llegar del lugar del descanso, que era el Mictlán, hasta el lugar que les correspondía. Y por esa causa, año con año, se ponían grandes altares y ofrendas con comida que les ayudaran a pasar esa travesía durante 4 años hasta llegar al lugar a donde deberían de tener. Y durante las festividades que se daban en honor, en esos 3 momentos que se daban en el año, es de que existían sacrificios humanos. O sea, no solamente se celebraba que estaban los muertos y ya se fueron y les llevaban, sino ahora en honor a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a sus deidades, en esas mismas festividades, ellos sacrificaban a otros muertos en honor a sus dioses, a personas, a doncellas, a niños. Por eso es que en este asunto que hubo, en esta discusión que hubo entre España y México, en donde a través de nuestro expresidente se pedía que España pudiera pedir perdón a los pueblos indígenas, ellos emiten, y el rey de España emite un veredicto, y algunos intelectuales también lo exponen. Decían, es que la raza o la cultura de México era una cultura de sangre, que no conocía civilización, que no tenían una paz y que eran capaces de sacrificar a sus propios hijos en honor a sus creencias. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? No sé a ustedes, pero vivir en ese tiempo, ¿qué pensarías, David? Es impresionante porque sí vivimos una cultura al día de hoy de mucha, ¿cómo llamarlo? Muy peligrosa, muy agresiva, porque aparte de los sacrificios no eran unos sacrificios de que mataban a alguien de una manera rápida y ya, o sea, estamos hablando de que les extraían el corazón, los desollaban, los decapitaban, eran muertes dolorosas, y no nada más en una de las culturas. Ahorita lo que mencionabas, por ejemplo, Huitzilopochtli, Tlaloc, que pertenecía a los aztecas, también los mayas hacían lo mismo para los dioses como el Chac, que para los aztecas era el dios, era Tlaloc, el dios de la lluvia, para los mayas era el Chac, y las víctimas pues lamentablemente eran prisioneros de guerra, y incluso había voluntarios que eran arrojados a los cenotes sagrados como ofrenda. Y ellos lo veían también, al ser cada 3 meses, coincidía con ciertos eventos astronómicos importantes como eclipses, y hacían esos sacrificios también para apaciguar a los dioses, para calmarlos. Era no nada más una manera de veneración, era una manera como decir, hey, por favor, no nos maltrates, ¿no? Y esos sacrificios realmente eran demasiado, ¿cuál es la palabra? Pues vamos a llamarlos sangrientos. Sangrientos. ¿No? Sí, realmente creían que la sangre humana era para alimentar a los dioses y mantener el orden del universo. Sí, muy interesante. A mí lo que me llama la atención, Pastor Víctor, lo que acaba de comentar es justamente de acuerdo a lo que nos expresabas, que también siento que está muy presente hoy en nuestra cultura, que los aztecas creían que había 4 lugares donde iban, dependiendo de la muerte, en donde iban a ir a descansar o donde iban a estar estas personas que morían. Hoy también tenemos unas posturas parecidas a este tema, ¿no? Hacia dónde vamos o qué pasa después de la muerte, ¿no? Y a lo que comentaste que también me llamó la atención es el tema de los niños, ¿no? En el Chichihuacualco. Era el destino de los niños muertos que creían... Lo dijiste muy bien. ¿No? Ya la primera. Creían que había un árbol grande en donde sus hojas daban leche a los pequeños, ¿no?
Y tenemos este tiempo del 1 y 2 de noviembre, ¿no? Donde la cultura mexicana o la tradición mexicana cuenta que el día 1 es especial para los niños y el día 2 para los adultos, ¿no? Público general. Donde se cree que en el día 1 los niños vuelven del lugar a donde están para pasar y tener un tiempo en casa donde ellos vivieron en algún momento o donde se les ponga una ofrenda en memoria de ellos. Cosa que sobre el tema que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo por qué es que nosotros pues no creemos en eso y por qué bíblicamente nosotros tenemos otra base. Y aquí hay algo bien interesante. Hemos llegado al 2024, señores, 2025, cuando lo escuches, 26, no sé cuándo, hasta cuándo va a llegar esto. Pero su pregunta es, ¿y cómo llegó aquí este tipo de celebración o por qué ya no creemos en ellos? Bueno, déjeme decirle que después de la era del descubrimiento de América y la conquista precisamente de México y de toda la parte latinoamericana por los españoles, ellos estaban arraigados bajo la fe católica, una fe cristiana con la óptica católica, en donde al mismo tiempo ellos dependían también de su forma y estructura de credo. Y en la parte de Europa, ellos ya, o la Iglesia Católica, celebraba el 1 y 2 de noviembre como el Día de Muertos, desde el año 835, en donde el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y entonces ellos ya lo creían, pasa a España y España llega y descubre este asunto de los muertos y hacen una maniobra interesante. Esta maniobra se llama sincretismo. El sincretismo, ¿qué es? El sincretismo es la mezcla de culturas. Es una mezcla en donde los pensamientos se dan. Esto data ya de cientos o miles de años en la isla de Creta. Ahí se da, en donde esa isla decían, con tal de no pelear, nos vamos a unir todos en un mismo credo para defender la isla y no importa lo que creas, todo es bienvenido. Entonces hicieron ese sincretismo. Ese sincretismo también lo damos y se ve muy claramente en el área del sincretismo político, sincretismo ideológico, que son mezclas de ideas y por ejemplo en nuestro país de repente dicen cómo es posible que un partido político de izquierda se junte con uno de derecha y eso se llama sincretismo, es una mezcla de esa misma manera hicieron un sincretismo con los pueblos prehispánicos. Esto fue dando a luz lo que ahora tenemos como sobre todo en la parte centro del país, una festividad muy fuerte que se llama Chantolo. Si usted no lo ha escuchado, Hidalgo es uno de los precursores del Chantolo y es algo que surge. El Chantolo, déjeme explicarle, es una fiesta no cristiana, sino antes de la era cristiana, que se festejaba en regiones de México, muy particularmente en las zonas huastecas. Recordemos que no son tres huastecas, como dijo Pedro Infante, ¿verdad? Le han cantado a Veracruz, a San Luis, a Jalisco y a Tamaulipas, a San Luis y a Tamaulipas, perdón. Sino que también está incluida la tamaulipeca, lo que es la veracruzana, la potosina y la hidalguense. Estas 4 zonas se le llama precisamente las huastecas. Y ahí se deriva precisamente la palabra Chantolo del náhuatl, que es Festimonium Sanctorum, que significa fiesta de todos los santos. Y los preparativos son muy variados. Que son interesantes. Se apuesta y se ponen altares que llevan muchos elementos decorativos, así como danzas, y se ejecutan varias actividades que se van preparando
a estos 2 días que se llaman los días grandes. Dentro de ellos tenemos algunos. Pastor Axel, díganos algunos de los que tenemos ahí. Mire, me llama la atención. Yo nunca había puesto como mucho énfasis o atención cuando yo era un pequeño y veía cómo ponían los altares, pero algo me llamaba la atención, que todos los altares tenían arcos. Es algo interesante, hasta en este momento que estamos tocando el tema, pues como que vamos hilando lo que sucedía en esos tiempos y vamos como que dándole sentido. Dice que había o se simbolizaban 2 arcos de guacimal o cualquier otra vara flexible, forrados con estribillo y adornado con flor de cempasúchil y mano de león, que era lo que yo de niño veía, cómo ponían el arco y lo forraban con este tipo de flor. En la ofrenda, pues se acostumbra a poner todo aquello que le gustaba comer a aquella persona que había muerto. Es decir, era de buen comer. Sí, si era alguien que en vida le entraba bonito, pues entonces era una mesa muy grande, ¿no? Porque tenían que ponerle todo esto, ¿no? Objetos que recordaran cómo era él o objetos que realmente ellos habían tenido en vida, ¿no? Una imagen, lo que vemos, lo que es la foto en la ofrenda, que siempre en el centro está la foto de la persona fallecida. Algún objeto personal o hasta su música favorita. Son algunas de las cosas que pudieran estar dentro de lo que se le conoce como el altar, pero me llama la atención justamente que todo esto pues no es solo un tema de ponerlo ya, sino significa algo al momento de ponerlo en ese lugar, en ese altar. Yo me acuerdo que cuando iba a algunos lugares donde había ofrendas, les ponían alcohol, les ponían pues su platillo favorito, les ponían hasta en ciertos casos, y esto es real, me tocó verlo, si la persona en vida había sido alguien drogadicto, me tocó ponerles marihuana, que les pusieran cocaína. Yo creo que esto más hacia el centro y más actual, ¿no? Más actual, pero a mí, por ejemplo, en la zona de Veracruz me tocó ver a alguien que sí le pusieron su bolsa de marihuana porque en vida él era alguien que le gustaba fumar. Es increíble. No quisiera yo hacer esta pregunta, pero quizás la cultura del narcotráfico es un poquito fuerte en ese sentido. Imagínese usted lo que se pone en ese lugar. Así es. Pero bueno, en el altar se le cuelga fruta y hay un pan muy exclusiva de esta temporada, que es el pan de muerto, que se hace exclusivamente para festejar a estos tiempos. Fíjate que en ese sentido, en la parte yo pensaba que era regional o que todo el mundo lo sabía. Yo crecí en casa y en familia y hay unas galletitas que se llaman cides y estas se ponen o se cuecen sobre piedras de hormiga. Y tiene un sabor exquisito, y los cides me encantaban porque eran como obleas, era algo muy, muy sabroso, dulce, muy rico, y ahí yo crecí. Pero curiosamente yo pensé yo le dije a mi esposa, oye, ¿hacen cides allá en la parte de Ixmiquilpan? Y luego le dije yo a Esme, que es de la parte de acá de por la zona de Huejutla, tiene su nombre, su localidad, y dice, no, allá no hay cides, acá no hay cides, y vi que era un asunto muy de mi rancho, muy regional, pero lo curioso es que se hacían exclusivamente, o se hacen en esta temporada exclusivamente para ese festejo. Sí. Se ponen. Y en este tema, pastor, digo, es algo que entendemos que nosotros hemos llegado a conocer al Señor y nuestras costumbres fueron quitadas. En nuestra vieja levadura, como Pablo lo escribe en Corintios, fue quitada y ahora somos personas diferentes, ¿no? Más sin en cambio todavía hay un debate muy profundo acerca de los alimentos y el tema de los panes de muerto, y más en estas fechas que de repente no salen solo el 1 y el 2 de noviembre, sino te salen desde los primeros días de octubre, de septiembre, donde ya ves, tú vas a tiendas de supermercados y ya encuentras un pan que es para ese fin, y de repente pues hay algunas personas ya conociendo al Señor, pues hay confusión dentro de la iglesia porque justamente no tenemos la claridad de que alguien nos diga cómo son las cosas. Pero quisiera ver este panorama, en este tema acerca del pan de muerto. ¿Qué nos puede comentar acerca de este tema? Fíjate que sí, me gustaría comentarlo más hacia allá,
porque estamos tocando ahorita este punto, pero sí me gustaría en la parte de nuestras conclusiones. Porque efectivamente ha sido tanto el éxito de esta temporada que ya no es solamente 2-3 días. Ahora en los centros comerciales ya es un mes. Uh-huh. Y más. está abarcando cada vez más. ¿Por qué? Pues que el asunto, la Biblia dice muy claramente, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay gente que puede vender sus principios y sus valores a causa del dinero. Entonces, este asunto del comercio ha sido muy, muy fuerte, tocan los sentimientos y emociones y no les interesa, lo disfrazan de una cultura. Pero bueno, siguiendo con un poquito con este punto, lo que decías con respecto al pan de muerto, sí me gustaría tocarlo más adelantito, pero en este momento estamos hablando sobre el altar. También le ponen, ya lo habíamos visto, flores y se adorna con algunas cosas interesantes. David, ¿nos podrías decir sobre qué se adorna cómo se adornan los altares en esos lugares? Pues sí, como comentábamos, ¿no? Aparte de la fruta, el pan de muerto y las flores, se suele adornar con papel picado de colores. Se pone alguna imagen, en este caso aquí en México a lo mejor es la Virgen de Guadalupe o alguna representación de Jesucristo o del santo que veneren en cada lugar, porque recordemos que de acuerdo a la región es como que el santo popular de esa región o para esa familia el que a lo mejor representaba a alguien, ¿no? Sí, eso es un tema muy interesante, ¿no? Que lo que dice mi hermano David, ¿no? A veces, de hecho, hasta cada localidad tiene su nombre de acuerdo a la imagen o al santo que están. Y su festividad y todo, y se adapta de acuerdo a conveniencia, ¿no? También. Así también se utiliza el copal o el incienso para purificar, ¿no? Si conocen el copal, me tocó verlo apenas en un viaje a Oaxaca, de cómo este copal es el árbol que se utiliza, hay diferentes variedades. Y de acuerdo a la variedad y si es hembra o macho, se utiliza para diferentes fines. Y cuando se quema el copal genera cierto olor que es como el incienso, ¿no? Muy parecido, ¿no? Que también el copal se utiliza para actualmente a lo mejor ya no tanto, pero se utilizaba antes para la elaboración de los alebrijes. En el piso también se coloca un camino de cal, que según la costumbre es para atraer las almas de los difuntos. Velas en cruz que indican los puntos cardinales, esto para alumbrar su recorrido hacia el altar. Es alguno de los elementos con lo que se adornan actualmente los altares, ¿no? Ya de ahí en fuera, cada quien ya le ha agregado lo que a su gusto considere que se ve mejor. Hay incluso ya a lo mejor culturas incluso japonesas, ya de algún anime, de alguna caricatura, cosas que se han añadido y adaptado a estos altares, que ya quedan completamente fuera de lo que se había creado como parte de la cultura mexicana, se van añadiendo otras cosas. Definitivamente. Justo esto, cada generación añade su toque, ¿no? Añade su creencia, porque al final es la suma de creencias, es el sincretismo que se está dando en todo tiempo. Y esta creencia, fíjate bien, este dato es bien interesante. Yo crecí con que el Día de Muertos abarcaba casi 8 días. Sí, yo también, por ejemplo, en Veracruz eran 8 días, eran más una semana y un día lo que se festejaba directamente en los panteones, así se hacía. Pero después el tema fue avanzando en el tema de los años y después ya solo se fue como llevando a 2 o 3 días principales acerca del tema de los muertos. Sí, definitivamente. Entonces, la creencia de Chantolo nos habla de permanecer desde el 31 de octubre hasta el día 8 de noviembre, cumpliéndose en sí ya lo que ellos le llaman el tradicional ochavario, y es un periodo que tienen los difuntos para llegar y retirarse. El día 1 de noviembre se hizo una división de tal manera que fue destinado para que los muertos pequeños puedan venir y estar con sus padres, y entonces todos los papás de alguna manera tienen un altar exclusivo para los pequeños, primos, tíos, sobrinos, gente que haya muerto a temprana edad, y de alguna manera ahí le ponen dulces, ponen refrescos, piñatas, juguetes y demás objetos que atraían precisamente a estos pequeños. El día 2 se hizo, que era el día de los difuntos mayores, y el altar entonces se llena de colorido, de olores, sabores, y ahí ya entendemos lo que decía el pastor Axel, ponían comida.
pero ahora depende de qué comida. Entonces hay gente que le pone mole, tamales, pan de muertos, pemoles, atoles, dulce de calabaza, café y lo que no podía, como dijo nuestro hermano, justo la cerveza o el tequila según el gusto Del difunto. del difunto. A la ofrenda se le llama el chichiquil y la tradición es visitar las casas de los parientes y amigos llevando y trayendo chichiquiles. Es decir, llevo mi chichiquil y me das de tu chichiquil y entonces vamos trayendo ello como muestra de cariño y respeto. Eso justo se sigue practicando en algunas casas de que van y hay un intercambio de puedes tomar de la mesa y de ello. En estos en estas celebraciones existían varios elementos que se usan en esta fiesta, como los cohetes, que son destellos, y se utilizan para atraer a los espíritus buenos y al mismo tiempo para alejar a los espíritus malos de las cercanías y de las casas que será en donde llegarían los fieles difuntos. Para la cultura entonces prehispánica, el día 1 sería para recordar a los niños y el día 2 para recordar a los adultos. Y aquí ya viene en un tercer sincretismo con nuestra cultura. La primera fue cada cultura, cada creencia, cada etnia tiene su propia filosofía y pensamiento. Y después viene con la llegada de los españoles, viene un sincretismo y hay una fusión y se empieza a trabajar, pero justo que esta costumbre empieza a arraigarse en México y para el año de 1821, estamos hablando en los inicios de nuestra nación como una nación independiente, se convierte ya en una fiesta nacional. Ya no solamente fue regional, ya no solamente fue en la parte de las Huastecas, sino que se unieron en todos los lugares y en todo México se hizo. En 1930, ya en el periodo del presidente, el general Lázaro Cárdenas, modificó esta celebración argumentando que era una celebración no católica, sino mexicana. Ya le subió de categoría y que deberíamos de rescatar nuestras tradiciones y valores. Entonces, toma algo religioso y lo sube a un estado ya nacional y ahora todo mundo, con la fuerza del aparato gubernamental, de la infraestructura, de la economía, de la difusión, se crea un tiempo en donde comercialmente empieza a impactar. Y el problema es que no lo entendemos. De que muchas de las festividades que decimos, es que esto es para mí algo importante, tienen un origen o una parte de línea de satisfacer un asunto económico. Con el paso del tiempo, esta celebración favoreció el comercio, lo cual hizo que se arraigara aún más en los corazones de la nación, bajo intereses culturales, religiosos. Lo que decías, ¿no? El sincretismo aquí en su máxima expresión, ¿no? Culturalmente, religiosamente y hasta económicamente para un fin, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esto fue una realidad y me llamaba la atención lo que decías del expresidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Que él fue el que lo instituyó. Y pues hoy estamos en el 2024, tenemos nueva presidenta y esas culturas y toda esa tradición está presente dentro vimos el tema del Zócalo, de cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo el tema de que estuvieran ahí algunos chamanes y todo esto, lo mismo que hizo Claudia Sheinbaum no hace muchos días y lo que vemos es que estas tradiciones están tan arraigadas que ya están dentro de las esferas políticas más grandes, ¿no? El problema es delicado porque algo que comenzó con pensamiento de una persona, es que yo creo que vienen, es que yo creo que es que yo creo, se fue tomando como una bolita de nieve que se hizo más grande y que involucró a otros actores. Ahora ya el gobierno está inmerso en esto. Así es. Y que ya se hizo en un sexenio, ya se hizo en un segundo, y que es probable que sea algo que veamos que se vaya a quedar para el resto aunque llegara a haber un cambio de poder
y todo, es posible que quede algo implementado, porque ahora el no hacerlo va a representar tal vez una falta de respeto, o así lo van a ver hacia esas culturas. Fíjate que hace algunos años yo vi una película que para mí fue muy importante, que me llamó mucho la atención y me rompió. Yo no era cristiano en absoluto, pero era la historia de una mujer que se cortó las trenzas y dentro de ello pues las tenía ahí como algo muy especial y de repente se cae la trenza, alguien la toma y por casualidad al tomar la trenza va caminando y le sorprende que se encuentra algo bueno y dice, ah caray, ve la trenza otra vez y le dan una buena noticia. Ve la trenza y entonces otra persona ve que algo está pasando cuando llega la trenza. Entonces toma la trenza a la otra persona y también le ocurre algo bueno. Y entonces elevan a una deidad la trenza de tal manera que le construyen un nicho. La gente ya le celebraba al día de la trenza hasta que ella ve su trenza y dice, yo las había perdido. La recoge y muere linchada por aquellos. La mataron a pedradas y a golpes por tomar algo sagrado que en realidad era ello. ¿Qué es decir? El pensamiento de una persona se elevó a un punto tan peligroso que quien opine algo diferente es mi enemigo, ¿no? Es mi enemigo, no tiene la verdad, es un loco soñador, él no es de los nuestros, están segregados. Y con el aparato gubernamental tenemos un conflicto porque ahora es que son tradiciones mexicanas. Me gustaría preguntar qué es lo que había, porque inclusive si tú vas a la historia, los aztecas ni siquiera tienen una raíz en el territorio que hoy tenemos como México. Ellos vienen del norte y eran nómadas. Es interesante saber en dónde está esa cultura. Pero bueno. Pero fíjate, ahí de lo que comentabas, hay una frase que escuché que me gusta mucho que dice, es más fácil convencer a una persona es más fácil engañar a una persona que convencerla de que fue engañada. Increíble. Wow, está muy buena la frase, porque al final es así. Realmente hay gente que... Pero ¿saben por qué pasa? También siento que pasa por un tema, número uno, de cultura, pero también de tradición, justo lo que estamos viendo, ¿no? Y quiero meter esto aquí porque es muy interesante. Si nosotros nos saliéramos a las calles a preguntarle a las personas por qué celebran el Día de Todos los Santos o el Chantolo, pocos serían los que tienen realmente la información de qué es. Simplemente fue porque el abuelito le dijo a la mamá y la mamá le dijo al hijo, y viene un tema generacional de esta costumbre, pero realmente no es un tema que tengamos como tal toda la información. Y qué bueno que hoy estamos tocando este tema porque nos da claridad o le dará claridad a la gente que nos escucha o nos estará escuchando en su momento del tema de dónde vienen las cosas. Lo que no queremos aquí es entrar en debates con las personas, simplemente el tener la información clara de por qué suceden las cosas y cómo hemos llegado hasta el día de hoy con ese tipo de tradiciones. Y eso es bueno porque lo que no queremos, precisamente lo dice bien el pastor, no queremos burlarnos de la creencia de ellos. No estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que amamos a estas personas. Sin embargo, lo que dices tú con respecto a esa frase muy interesante, creo que es una tarea de todos nosotros y estamos llamados a que la palabra o la luz pueda resplandecer sobre nuestra mirada y tener una clara opinión de todas las cosas. Sin embargo, abordamos este tema con mucho respeto, pero al mismo tiempo también con la fuerza firme que tenemos de acuerdo a la palabra o que tiene la palabra de Dios. Sí, porque sabemos que esto representa para las personas también un tema a lo mejor de añoranza, un tema de extrañar a un ser querido, un tema de tristeza incluso, ¿no? Y también saber que esto y los comentarios que hacemos ahorita respecto al gobierno tampoco es tomando un tinte político de decir, es que estamos hablando de esto porque estamos en contra de este gobierno. Estamos hablando precisamente de los hechos y de cosas que han pasado y cosas que están sucediendo hoy en la actualidad. Sí, y de un tema cultural pasado que se está metiendo en las esferas más altas en cuanto a la política. Concuerdo con mi hermano David en el tema de que
pues no le estamos tirando a nadie, simplemente queremos traer la información y los hechos para que esto sea más claro para muchos. Entiendo también lo que el pastor Víctor decía acerca de que lo tratamos con mucho respeto porque en algún momento nosotros participamos de ello. Y yo me acuerdo que cuando yo participaba y alguien me decía que yo estaba equivocado, me costaba entenderlo porque era algo que yo tenía muy arraigado dentro de mi corazón, porque era una tradición que me habían enseñado mis abuelos, mis tatarabuelos, que conocía a mis tatarabuelos, a mis padres. Entonces, la verdad es que era una tradición para mí y yo lo veía bien porque era un momento de fiesta, de celebración y de todo esto, más sin en cambio de alimento y demás, ¿no? Claro. Y todo esto, más sin en cambio cuando uno llega al evangelio y uno tiene pues un encuentro con el Señor, pues nos damos cuenta que las cosas van cambiando, que tu vida ha sido o va siendo transformada, pero al final de cuentas tocamos el tema con mucho respeto porque respetamos el tema de la manera de pensar de otros, más sin en cambio dejamos claro con argumentos tanto históricos como bíblicos de que no estamos de acuerdo, pero como lo dijo el pastor, amamos a esas personas, no son nuestros enemigos, son personas que apreciamos y que estaremos tocando ese tema siempre con ese respeto. Tratando de cuidar el corazón, ¿no?, de cada persona. Así es. Y lo que hablaba, ¿no?, con respecto a los colores de los partidos, bueno, quien potenció a este nivel, a un nivel mayor con respecto a esta celebración, no fue alguien que estuviera bajo los colores de los que hoy están. Y hemos tenido también el gobierno de otra institución que tampoco comulga con, o de alguna manera son los colores de este tiempo, pero que también le dieron un impulso en ese sentido. Entonces, aquí este es un asunto que se ha prestado mucho para llegar al corazón de las masas y que de alguna manera ha mantenido a nivel de tradición esto en México como parte de nuestras raíces. Haciendo, fíjese, uso de la mercadotecnia, esta celebración tomó un impulso tan fuerte que en los últimos años hemos conocido, México es conocido en el mundo como un país en donde es representado por calaveras en playeras, tazas, gorras, altares, reportajes, centros de adoración y bueno, en la música y en tantas cosas. Pero me llama mucho este dato. Tan fuerte fue el impulso de México en el mundo que a partir del 7 de noviembre del 2003, es decir, ya en este siglo, esta conmemoración comenzó a formar parte del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en la ONU, a través de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y de la Cultura. Es decir, esto ya se elevó este patrimonio a un lugar muy alto, que en donde ya se ven involucradas áreas muy, muy interesantes. Y esto es importante que podamos meditar en este punto y poder ver que un pensamiento llegó tan alto que ahora ya se está adoptando a nivel mundial, en un punto de conservar los pensamientos de esta cultura de nuestro tiempo, que es la acumulación de tantos años de caminar sobre un pensamiento y que quizás este pensamiento no nos hemos dado cuenta que era contrario. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Esta es una pregunta muy interesante. Ahora bien, ¿qué dice la palabra? Porque ya vimos historia, porque ya vimos experiencias, vivencias, porque ya vimos cosas, cómo ha estado y toda parte de los efectos que esto tiene. ¿Qué dice la Biblia sobre este tiempo de festejos de lo que estamos analizando de el Día de Muertos? Bueno, vamos a platicar sobre de ellos. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? La Escritura nos dice que Dios es Dios de vida y no de muerte. Y esto es muy interesante. Fíjese lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, en la versión Reina Valera cristiana. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este mismo versículo me gustaría que pudiera leerse en
la versión latinoamericana, que es la versión básicamente católica. ¿Cómo nos dice, hermano David? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Wow. Estamos hablando de que están en la misma sintonía. Entonces, no podemos nosotros llamar Dios a la muerte porque Dios es Dios de vida. Y nadie, yo soy el camino, la verdad y la vida, está expresando ese pensamiento. Jesús es vida. Y esto nos lleva a otro pensamiento, precisamente, que si Dios es vida, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Hermano Axel. Sí, vamos a leer Mateo 22:32, que dice lo siguiente, en versión 60. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Claramente en el libro de Mateo, en este versículo que acabamos de leer, nos habla con claridad, diciendo en la parte final, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que este mismo versículo, también nuestro hermano David nos hará el favor de leerlo en la versión latinoamericana. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Creo que no hay palabras en ese sentido. El Dios. Ahora, explicando un poquito acerca de este tema, es interesante. ¿Por qué es Dios de vivos y no de muertos? Hay dos posturas bíblicas importantes en ese sentido y que son reales. El Señor le llama muertos a personas que no caminan con Jesús, a personas que no conocen de Jesús ni que tienen una relación con Dios, porque están muertos, dijo el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados. Por lo tanto, si no tenemos comunión con Dios, estamos muertos, aunque estamos de pie, pero espiritualmente estamos muertos. Y por eso es que el Señor dice, hablando de esta respuesta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, ya había muerto físicamente Abraham, Isaac y Jacob, pero por la relación que ellos tenían con Dios, ahora estaban en su presencia y Él era el Dios de vivos, porque ellos siguen vivos. Esta promesa de tener vida es para todo aquel que cree, pero si alguien no cree, esa persona es muerta. Y por eso dice, yo soy Dios de vivos. Así es que si las personas que ya murieron no conocieron al Señor, es un tema delicado, porque entonces nos dice que no es un Dios de muertos para que adoremos a los muertos en ese sentido, o de alguna manera que nosotros tengamos una pleitesía y una celebración como la que de alguna manera se tiene en México. Así es. Ahora, la Biblia nos habla algo interesante y nos dice que durante la vida caminamos, pero que hay dos lugares de destino para el hombre, y este es el cielo y el infierno. Jesús siempre lo advirtió, Jesús siempre lo dijo, y esta parte se ve muy clara en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versos 19 al 31, que es una historia por todos conocidas, que es la historia de Lázaro y el rico. Se dice que Lázaro era un hombre pobre, una persona que no tenía economía, pero que tenía una gran fe en Dios, que tenía una relación con Dios, pero que lamentablemente tenía llagas en sus brazos, en sus pies, y aún los perros venían y le lambían a él para que pudiera él sanar. Es interesante que hablando acerca de los perros se curan a través de su saliva, porque es como un método de salud, y lo que trataban los perros es de mostrar misericordia a Lázaro para que sus heridas sanaran, pero el rico no tenía misericordia de él. El rico comía todos los días con esplendidez, con un asunto de buffet todos los días, y mientras estaba en ese buffet y en el asunto, veía a Lázaro y no era para darle
un taco digno de ayudarle, de darle un plato, un lugar en su mesa, sino por el contrario, aventaba de lo que caía de su mesa, de lo que ya no se comían, del desperdicio que quedaba, de eso es de lo que se alimentaba Lázaro. Y ese estilo de vida, pues simple y sencillamente nos dice que es una persona sin fe. Si bien él podía estar creyendo que tenía una religión, realmente su fruto era un estilo de vida como si no conociera a Dios y como una persona que no tiene compasión por los demás. Y ambos dos murieron porque tanto el rico y el hombre llegan al fin de su vida, y ambos fueron a dos lugares. El hombre rico llegó a un lugar que estaba en llamas, estaba en el infierno, y Lázaro estaba en un lugar que se llama el seno de Abraham en ese momento. Y en ese punto es interesante porque cuando el rico está ardiendo, voltea y le dice a Abraham. ¿Quién era Abraham? El hombre de las promesas, el hombre, el padre de la fe, le llama la escritura, y le dice: hey, padre, pide que Lázaro moje su dedo para que me refresque la lengua. Es increíble, ¿no? Cómo de alguna manera él trata de escapar y de ver de cómo puede hacerle para poderse sentir un poco mejor. Y aquí hay algunas realidades interesantes. Abraham le dice: tú escogiste vivir a tu manera lejos de Dios. Pero Lázaro padeció. Está aquí no porque padeció, sino porque padeció creyendo. Y está bajo ese mismo alineamiento. Y él, en el seno de Abraham, no había llamas, no había calor, no había lo que estaba pasando el otro. Sin embargo, nos dice algunas cosas interesantes. Punto número 1. Le dice el rico: permite que yo vuelva a la vida para anunciarle a mis hermanos. Y Abraham le dice: hey, no puedes, porque hay una gran diferencia entre este lugar y a donde estás tú. No puedes pasar. Ni Lázaro puede mojar su dedo para refrescarte la lengua, ni tú puedes salir de aquí, porque eso está muy claro de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si me permite, pastor, le voy a dar lectura a lo que nos acaba de leer. Dice el verso 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran sima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Sima, que también podemos cambiar como abismo, ¿no? Sí, de hecho Sima está con letra en la versión 60. Déjeme lo encuentro rápidamente. Está en el verso 26. Además de todo esto hay una gran Sima. Sima está escrita con S y no con C, como regularmente lo conocemos, porque justamente Sima con S se refiere a un gran abismo, a una gran distancia, no en un tema de altura, sino en un tema de un gran abismo entre los dos lugares. De posibilidad. Exactamente. De reglamentación. Ahora, posteriormente le dice: oh, déjame regresar para hablarle a mis hermanos. Así es. De hecho, él, si seguimos leyendo, dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto nos lleva a un punto muy, muy fuerte. Los muertos no regresan. Correcto. Los muertos no vienen. Y está de la mano con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 27. Así es. Versión 60 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Entonces estamos hablando que una persona tiene la oportunidad de vivir solo y de arrepentirse y tener una comunión con Dios solamente mientras viva. Y esto tiene sentido, porque la muerte de Jesús en la cruz tan cruel nos dice que de algo tan cruel nos quería el Señor liberar. Así es. Entonces, esto tiene sentido. Nadie moriría por algo que no vale la pena. Sí. Pero en realidad esto es profundo. ¿Y qué dice la Escritura? Que los muertos no regresan. Así es que en ese sentido, este asunto de vendrán los muertos pequeños y grandes tiene su respuesta en estos textos bíblicos. Sí, es claro y es un claro no de acuerdo a la Escritura. También este mismo pasaje que acaba de leer Pastor o que acabamos de estudiar muy brevemente, nos damos cuenta que los aztecas creían en 4 lugares donde iban los muertos, más en cambio la Escritura nos está hablando solamente de 2 lugares. Hoy también, pues claramente la palabra nos dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el infierno con una gran llama atormentado. Es decir, no hay otro lugar aparte de lo que es la vida eterna y el castigo eterno según lo que la Escritura nos ha marcado. Y que no haya confusión también, ¿no? Porque no estamos hablando de que todos los ricos es su destino final y que todos los pobres van a ir a la presencia. Definitivo. Correcto. Sí. Hay gente humilde pero con gran orgullo y hay gente rica que es muy humilde. Justo eso nos lleva al primer versículo que el pastor Víctor nos hizo leer, ¿no? Para estudiarlo, San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, no se trata de méritos, no se trata de ser rico o pobre, se trata solo de tener a Cristo en nuestras vidas porque Él es el que tiene acceso a esa vida eterna. Definitivamente. Y aquí viene un punto importante, porque hay una forma de pensamiento que nos dice que el cielo es para todos. Entonces, de repente hay posturas un poquito raras porque demeritan estas verdades. Correcto. Y le preguntas a alguien, ¿a dónde irás? Y hay gente que dice, yo voy al infierno porque el cielo es muy aburrido y en el infierno están mis compadres. De acuerdo a este texto bíblico, había ardor que no aguantaba esa persona. Sufrimiento. Yo me preguntaría, pon la mano sobre un comal o la estufa caliente, sobre la estufa que te esté quemando y cuéntate el mejor chiste. Es más, ponte a quien tú quieras, al estandopero más famoso, a quien tú quieras, y a ver a qué te vas a ver ese chiste. Es algo un poco complicado. Ahora, en realidad, ¿es el cielo para todos? Fíjate que es muy interesante porque en el libro de Lucas capítulo 23 nos hace narración acerca de Jesús en la cruz. Está Jesús y hay 2 ladrones a los lados. Y aquí hay 3 o varios motivos del por qué murieron. Dice uno, hey Jesús, bájate y sálvate y sálvanos, porque queremos seguir viviendo de la misma manera que queremos. Sálvanos. Y el otro lo regaña y le dice, tú y yo estamos aquí porque hemos hecho mal, porque hemos estado en contra de los principios, estamos pagando porque nosotros hemos sido homicidas y hemos robado y hemos vivido la vida loca como nosotros hemos dicho o visto. Y sin embargo le dice a Jesús que está en medio, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Jesús estaba ahí no por el pecado de él, porque él no había pecado. Él te está representando a ti y a mí que hemos pecado. Y Él está muriendo por nosotros. Pero Jesús solo a uno se voltea y le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, que hay un tiempo, una persona que muere en el mismo instante en que muere, o se va al infierno como el rico, o ese mismo día estará en el paraíso con él. Sí, repitiendo lo que leímos, ¿no? Nos lleva al versículo anterior, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, es algo que tiene dos posturas que nos marca la Biblia, que es la vida eterna y el castigo eterno.
Ahora, también conocemos en estos tiempos que hay personas que dicen que entre el cielo y el infierno existe un punto medio, ¿no? Lo que se le conoce como el purgatorio, lo que se le conoce como el limbo, y algunas otras cosas que son pensamientos o corrientes que han venido, que nos llevan a los primeros puntos que platicamos, el no querernos desprender de alguien o pensar que hay esperanza todavía después de la muerte, ese pensamiento que siempre ha estado desde tiempos atrás. Pero la Biblia es bien clara, o sea, independientemente de mi postura o de lo que yo crea, cuando la palabra de Dios nos marca con claridad que hay un cielo y hay un infierno, es porque realmente esto es una realidad. Independientemente de que alguien no tenga una misma comunión con nosotros en el pensamiento, pero tratamos de afirmar nuestros puntos no por lo que yo creo humanamente que es, sino conforme a lo que la Escritura o la Biblia nos marca que es. Y hay otra creencia que también pierde efecto, ¿no? Cuando decimos que hay una reencarnación. La misma Biblia aquí nos dice que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, no hay una reencarnación como culturas asiáticas lo trabajan o lo enseñan, ¿no? Pero nosotros no creemos en esto. Por estas razones que hoy tenemos temas como el karma, que es un tema de reencarnación, pero nosotros no creemos en esto porque la Biblia nos dice con claridad. Y todo esto que se está dando es otra vez el sincretismo de los medios, el sincretismo del arte, el sincretismo de mil cosas. Por ejemplo, cuando hablamos un poquito acerca de este término, ¿qué es el limbo? El limbo es el lugar o un espacio donde se pierden las almas de los niños que quedan para siempre. Y si no fueron bautizados, entonces Correcto. Ellos van a dar ahí en ese lugar. Es un destino para los niños que se pierden eternamente y por eso hay cierto prisa porque se bautice o porque le tumben los cuernos, como dicen unos. Así dicen el término muy más coloquial, ¿no? Y por el otro lado, el purgatorio, que es un lugar a donde el alma va purgando en lo que llega a ser purificada y de esta manera ya puede entrar en el paraíso, ya puede entrar. Pero Entonces, que es labor de quienes se quedan, ¿no? Ahora, sí. Trabajando para ellos. Justamente ahí entra el sincretismo. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando estudiamos la historia de la iglesia acerca de indulgencias y todo el tiempo donde se dio este tema del purgatorio, te dabas cuenta de lo que bien dijo nuestro hermano David. No era un tema de que el muerto tenía que hacer un mérito, sino que no, el familiar que estaba en vida, pues tenía que, número uno, pagar para hacer una misa justamente para eso. O pagar y hacer lo que se le conoce como el novenario en cierto caso, ¿no? Pero todo era un tema de sincretismo porque todo esto llevaba a un tema económico. Y pero claro, viene también de tiempos prehispánicos, ¿no? Así Cuando, es. como lo vemos de que decían de que como la travesía duraba 4 años, hacían cosas para que ellos pudieran ir durante ese viaje. Entonces se van mezclando las ideas. Sí, al final en esta historia de credos hay un periodo de tiempo que se ha ido arraigando. Bíblicamente no están esos dos términos. Nosotros respetamos, vuelvo a decir, no es el tema ahorita hablar sobre esta situación, pero sí sobre el Día de Muertos. Y en esas dos líneas está esa parte, ¿no? Ahora bien, hablar acerca de qué es la muerte, o sea, realmente, ¿qué es? En este sentido ya vimos que es separación, pero ahora nos lleva a ver la muerte en sí, porque hay mucha veneración, ya no solamente por tradición de tiempos, sino que ahora ya hay hasta imágenes y se le ha cambiado a la muerte como por nombre de Santísima, y hay muchos devotos de ese tipo de iglesias, de pensamiento, de credo, y ahí ya se tiene. Pero bíblicamente, ¿qué es? Porque está relacionado con la muerte. Y dentro de eso, bueno, pues para empezar, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios, la muerte no es amiga de Dios ni tiene nada que ver con la luz, sino es un enemigo de Dios. Adelante, hermano Axel. Dice 1 Corintios 15, 25 y 26, versión 60. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Wow, es
Es impresionante. Cuando tenemos una congregación de Río justo en la parte del Estado de México, en Tutitlán, y ahí es a donde uno pasando por una de las avenidas principales de toda esa zona, se llama la López Portillo. Cuando viene uno en dirección del este hacia el oeste, a mano derecha, usted puede encontrar una imagen gigante. Estamos hablando de más de 10 metros de altura. Impresionantemente, se cree que esta imagen es la más grande en toda América Latina con respecto a esta creencia. Ve el zaguán puesto ahí y ve un montón de veladoras y de tantas cosas porque ha crecido su influencia, pero mucha gente le ha llamado a la muerte ya santísima y le ha puesto una connotación divina y como que es la que le ayuda, le llaman la niña blanca, le llaman de diferentes maneras. Y este tipo de creencia ha arrastrado a muchos mexicanos y en este tiempo cobra una relevancia en estos días que están por venir. Y aquí es un punto a donde la misma Biblia dice muy claramente que la muerte no tiene nada que ver con Jesús, ni con el Espíritu Santo, ni con Dios el Padre. No tiene absolutamente nada que ver, sino que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y es claro y firme. Y aquí vemos quién realmente está detrás de la muerte, ¿no? Y que es Satanás. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, porque a veces lo que decía el pastor Víctor, no vemos esa imagen, ese lugar donde se congregan para venerar a la muerte, y ignorantemente muchos pues piensan que es algo correcto, ¿no? Pero cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que nos marca con claridad que detrás de la muerte, que detrás de esto está el diablo. Entonces, así lo menciona la Biblia y justamente así es. Y fíjese que estos textos que vienen de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, nos habla de cómo Jesús venció a la muerte. Por eso es su enemigo. Detrás de ello está el diablo, el del imperio de la muerte. Pero dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio. Es decir, la muerte es lo que separa el propósito de Dios para ti, que es que tengas vida y la tengas en abundancia, pero precisamente quitó el Señor en la cruz lo que era la muerte. Es algo fuerte porque Él venció, murió por nosotros, pero al morir por nosotros la venció al resucitar al tercer día. Sí, a través de eso nos dio vida, ¿no? Tenemos esa seguridad de la vida eterna a través de ese precioso sacrificio de Jesús. Y ahora tenemos esa esperanza nosotros, que hay algo después de esta vida, ¿no? Que no terminamos aquí, que no termina nuestro destino aquí, sino simplemente, como algunos predicadores los dicen, estamos de paso. Pero Pablo lo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que Jesús es el único que lo ha hecho. Así es. Por eso es que se constituye en el camino, la verdad y la vida. Correcto. Ahora, Él vence a la muerte. Y aquí lo dice en Juan 10, 28 al 30. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno mismo. Es decir, el que imparte la vida es Jesús. Por eso es que hay gente que piensa muchas veces que pueden llegar al cielo a través de sus buenas obras, a través de, si fuera por buenas obras, ¿qué caso tiene que Jesús haya muerto si te puede salvar por tus buenas obras? Claro. No hay razón. Realmente la salvación y la vida eterna no la compras ni con dinero, ni con buenas obras, ni con buenas actitudes. Sí, Pablo lo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entendiendo que la única manera que nosotros podemos acceder a esa vida eterna es a través de ese sacrificio de Jesús
y a través de eso tener esa vida eterna. No es por mis méritos, no es porque yo sea una buena persona, no es porque yo tenga la capacidad de dar o de regalar o de bendecir a alguien, sino es solo por la fe en Jesucristo. Definitivamente. Ahora, en ese sentido, por eso es que nosotros creemos que tampoco, no es por buenas obras, no es por dinero, pero escúcheme bien, tampoco por alguna religión. Correcto. Porque tenemos el pensamiento de que todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios. Y ese es un error, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, fuera de Jesús no hay. Pero oye, ese es un problema, porque entonces estás descalificando a los budistas. Es muy claro, no hay salvación y no hay vida eterna a través de Buda. Es solamente a través de ¿quién? De Jesús. Así es. Es muy claro, no es a través de Mahoma, no es a través del Islam, no es a través de cualquier otro tipo de práctica, es a través de Jesús, porque Él es la verdad y la vida. Sí, ahora el deseo del Padre y el deseo de Jesús siempre fue el tema que Él mismo comentó, ¿no? Porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de ahí nos podemos ir a San Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, la única manera es, como lo dije, a través de la fe en Jesucristo, y esa salvación está ahí, esperando a que aquel que la necesite pueda recibirla. Y aquí viene la otra parte. ¿Qué va a pasar entonces con la muerte? Porque ya vimos que detrás del imperio de la muerte, ¿quién está? El El diablo. diablo. Increíble, ¿no? Entonces, ¿quién está y quién es el diablo? Es un ángel. Es un ángel caído, es destituido. Y alguien ha dicho, es que Dios creó al diablo porque Dios creó a él. No, Dios creó un ángel, pero ser diablo fue decisión de él. Así es que Dios no creó un narcotraficante, Él creó una persona y la persona decidió ser lo que quiso ser. Pero Entonces, al final de cuentas, entonces, ¿quién me ayuda a mí? O sea, yo puedo de alguna manera pedirle algo a la muerte, porque pues la muerte me va a ayudar, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos da luz sobre qué es lo que va a pasar con la muerte y con el Hades. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dice, porque preciso es que Él reine hasta que hayan puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, aquellas personas que puedan estar basándose o pidiéndole algo, sabemos que el destino de la muerte es que va a ser destruida también. Y ahora, escuchemos, una cosa es destruir, es decir, su imperio va a estar destruido. Ya está destruido, está exhibido desde la cruz. Pero ahora, ¿qué va a suceder con él? Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte. ¿Quién está detrás de la muerte? El diablo. Y el Hades. El Hades significa el lugar de muertos. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, la muerte. La muerte. Y el lugar de muertos van a ser echados al lago de fuego. Y eso va a ser una destrucción. Entonces, esto es importante para que podamos ver que la muerte o Santísima Muerte no tiene autoridad sobre los que están debajo de la cruz, que están cubiertos por la sangre de Cristo, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, porque lo que le espera al hombre que tiene fe y que camina con Jesús es la vida eterna. Pero pastor, por ejemplo, si una persona se está preguntando, pues yo no venero a la muerte, yo no lo hago por eso, pero pues yo quiero pues recordar a mis difuntos, o sea, ¿puedo participar de esto? Y aquí vienen varias situaciones que ya pasa, porque al final esta situación nos lleva a un punto. Ya vimos que la muerte es un enemigo de Dios, ya fue destruida y fue vencida en la cruz, se le quitó el imperio de la muerte, Jesús es el camino de vida, es algo totalmente diferente, pero ahora estamos viendo que va a ser echada en el lago de fuego. Con toda esta información, vamos a entrar ahora sí al punto. Lo que decías. Pastor, ¿podemos nosotros festejar ya como creyentes ser parte de este festival o de lo que se está haciendo de este tiempo de cultura familiar, cultura mexicana?
Y sería muy bueno ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Pastor Axel, ¿qué dice? Voy a leer desde el 19, ¿vale? Para que se entienda el contexto. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Creo que la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Más que mi opinión, más que tu opinión, es entender, uno, que lo que no podías hacer por ti mismo de tener vida eterna, Dios lo hizo por ti. Y dos, de que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y una vez que nosotros decidimos recibir a Jesús, hemos sido puestos en reino de luz y no de tinieblas. Por lo tanto, es muy clara la palabra. No podemos participar de la mesa de los demonios o de la mesa, en este caso, que el apóstol Pablo hablaba, de la mesa de la tradición y de la mesa del Señor. Interesante lo que dice, ¿no? Porque volvemos al punto anterior. Dice que antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y esto es interesante, a los demonios los sacrifican y no a Dios, porque vimos claramente que detrás de la muerte está el diablo. Ahora, ¿no? ¿quiénes son los gentiles? Ok, bíblicamente los gentiles son aquellos que no conocían quién era el Señor. Que no conocen a Dios. Que no conocían a Dios. Entonces, por esto bíblicamente se le conoce a ellos como gentiles y a nosotros que le conocemos como su iglesia. Entonces, por estas razones que está aclarando Pablo y diciendo lo que los gentiles, es decir, lo que sacrifican aquellos que no conocen a Dios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ahora, aquí es algo importante. Este punto se da por ignorancia. ¿Es correcto? ¿Sí me explico? O sea, no estamos hablando que ellos dicen, no, es para el diablo. No me malentienda. No lo hacen, pero el hecho de haber ignorado y de no tomar una pausa real para tener una fe, porque muchos dicen, es que yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no entienden que creer en Dios significa creer en la palabra, y para creer en la palabra tienes que leer la palabra, porque eso te va a dar luz. Dirección, te va a dar todo. Entonces, es solamente un dicho el decir que soy creyente. En realidad, estamos siendo personas que, víctimas de nuestra ignorancia, estamos cayendo en situaciones que no deben de caer. Y aquí es a donde el Señor le habla a quienes ya creyeron, a los que creen. Y por eso te dice, no puedes participar de la mesa. Y que es un tema desde definición, ¿no? Vemos que es, o sea, le llamamos, lo que se pone hoy en día es el altar de muertos, que es un altar. Es una estructura elevada o mesa dedicada para ofrendar sacrificios o actos de veneración en contextos religiosos, espirituales o culturales. Y ha sido un lugar sagrado que simboliza de alguna manera la conexión entre un mundo terrenal y un mundo divino, ¿no? Entonces, ya por definición, el altar a muertos es una veneración a la muerte. Definitivamente. Sí, y en este tema pues entramos a lo que el pastor Víctor nos acaba de decir. ¿Por qué lo hacían los gentiles? Por ignorancia. Mas sin en cambio, por esta razón es tan importante conocer qué dice la Biblia para que me lleve a la claridad y a poder tomar decisiones entonces ya no por ignorancia, ¿sí me explico? Sino ya basadas en lo que la Escritura dice. Porque es interesante que dentro de nuestras iglesias o dentro de las iglesias suceden las preguntas como lo dije hace un momento acerca del pan. ¿Puedo participar? ¿Puedo ir a la Aurrerá, o perdón que diga la marca, pero a otro centro comercial? Se ve muy rico el pan, ¿puedo comerlo? Aquí es algo bien, bien importante. Uno se llama el principio de honra. Es decir, ¿cuál es el principio de honra? Si yo estoy con Dios y sé todo lo que envuelve al asunto de este tipo de cultura o de este tipo de celebración, y digo que amo a Dios y persisto en ello, en seguir comiendo, participando, haciendo este tipo de actos con la familia, entonces estoy deshonrando a Dios. Porque realmente
en mi persona, yo cómo puedo decirle te amo cuando en las cosas tan claras de la palabra yo estoy decidiendo hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero. Sin embargo, yo levanto mis manos cuando llego delante de Dios. No, quizás nuestra conciencia ahí se está entenebreciendo y es muy claro lo que dice la palabra. Por concepto de honra, yo creo que deberíamos de ser coherentes en ese sentido. Y número 2, tiene que ver por principio espiritual, que es el más fuerte, porque definitivamente es muy claro lo que dice la Escritura acerca de la muerte. Es un enemigo, no puedes consultarlo, está en contra de la palabra del Señor, está en contra del Señor. Y cuando eso sucede, hay una adoración que no importa si lo haces consciente o inconsciente, de que se da, se da. Por eso dice la Escritura, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres, porque la ignorancia nos mantiene a nosotros presos. Sí, de la misma manera, por ejemplo, Primera de Juan nos dice en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, que si decimos que somos hijos de Dios y que hemos tenido un encuentro con él, debe haber un cambio visible, y no solo en ciertas cosas, sino en nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2, ¿no? Acerca de la renovación de nuestros pensamientos para comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta entonces que una vez llegando al Señor, toda tradición, todo pensamiento, todo aquello que yo traía como algo bueno, independientemente, aunque yo piense que sea bueno, si la Biblia dice que no lo es, debo de sujetarme a lo que la Biblia dice. Y por algo le dijo precisamente el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y de tu parentela. Es decir, tienes que salirte de la casa de tus padres, porque hay tradiciones, pensamientos que te dicen cómo son las cosas, pero que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo algo, si Jesús padeció por nosotros en la cruz, creo que en nada nos cuesta de que a veces quizás seamos censurados por ya no participar en ello. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuál es mi actitud con ellos? Y aquí es algo que debemos de tener cuidado. Primeramente, somos hijos de Dios, pero 2, no estamos para golpear a ellos. Y este es uno de los problemas que a veces la iglesia tiene, que a veces somos viscerales. Como ya conocemos la palabra, ya conocemos lo que dice la Escritura, empezamos a decirle a ellos, es que estás invocando demonios, es que vienen los niños y nos tocan y se junta con otra celebración que se llama Halloween, y tocan para la calaverita, y nosotros es que eso es del diablo, y de repente vemos una iglesia agresiva que con todo respeto cae mal en la comunidad por la forma de ser o de pensar. ¿Qué opinas de no eso? tener el tacto para poder decir las cosas, creo que es la base de las cosas, ¿no? Porque yo entiendo que uno debe de defender la verdad del evangelio, más sin en cambio creo que también Pablo escribe y dice, sean sazonadas vuestras palabras, es decir, tengamos cuidado en cómo nos expresamos, en cómo lo decimos, porque no es el tema hacer sentir mal a alguien, recordando que ni usted ni yo, ni todos los que estamos en esta mesa podemos hacer un cambio en el corazón de alguien. Quien trae convencimiento de justicia y pecado y juicio es el Espíritu Santo. Nos corresponde hablar la verdad, pero ser también inteligentes, sabios y prudentes al momento de tocar un tema como el que hoy estamos tratando. De lo contrario, pues lo que ocasionamos es que, como bien lo dijo Pastor, vamos a caer mal en la comunidad, porque lo que queremos es ser agresivos en el momento de hablar, cuando no debería de ser así. Creo que debería de haber ese tacto de poder. ¿Por qué? Porque ellos están, como lo tocamos el tema de los gentiles, pues en ignorancia de no conocer lo que la Biblia dice. Pero para que ellos lleguen al alumbramiento de quién es Cristo, tenemos que ser sensatos, prudentes, sabios al momento de expresar lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Y precisamente es lo que estamos tratando de hacer en esta mesa, ¿no? Dar algo de información de que, porque yo sé que también hay mucha gente que no conoce de dónde viene. Hay cosas que están arraigadas y se hacen porque los abuelos lo hacían, porque los papás lo hacían. Entonces dice la palabra igual, no conocerán la verdad y la verdad os harán libres. Entonces es la intención que a través de todos estos datos que hemos dado, de toda esta historia, puedan conocer la verdad y el trasfondo de dónde vienen esta cultura, estas tradiciones. Definitivamente, creo que ahora la pregunta sería, ¿y qué debo de hacer? Primero, resuelve esto en tu corazón.
no seamos viscerales. Yo creo que es importante. ¿Tienes un folleto? Dale un folleto del amor de Cristo. Hay veces queremos dar ese de Dino al Halloween y pues los matamos, ¿no? Entonces yo creo que es bueno hacerlo, pero creo que usted puede, tocan a la puerta, usted diga no. Si usted le da pena decir no, entonces es preferible que no la abra a que usted les haga sentir y sea grosero con ellos. O en lo contrario, que abras la puerta y que termines peleándote con ellos, porque eso todavía es todavía peor en el tema de un testimonio de quién es Cristo en tu vida, ¿no? Entonces, muchas veces sucede esto, ¿no? No compartimos la idea de que alguien toque tu puerta y te pida lo que se le conoce como calaverita, y de repente los hermanos salen en su intención de querer defender algo, terminan peleando, discutiendo con un niño o con alguien que está tocando a su puerta que no tiene el conocimiento que él tiene acerca del Señor. Entonces ahí es donde entra el tema de ser prudentes. Sí, es mejor no abrir, es mejor quedarte en casa y dejar que eso pase y sin ningún problema. Número 2, evite visitar. Tome un tiempo usted con su familia que cree y evite visitar a la demás familia para que no le den y usted tenga que decir, ay, es que esto es de los muertos, porque se puede tocar el tema, pero en este momento álgido es muy difícil que ellos puedan abrirse en sus sentidos para poder recibir una palabra. Todo lo van a ver agresivo. Entonces yo le diría, mi amado, evite la visita en estos días, y si va a visitar, entonces cerciórese que sea comida y tenga muy claro, mamá, por ejemplo, en mi caso, yo llego a casa, ellos saben bien que yo no participo. Tengo familiares que no son cristianos y entonces dicen, no, esto no ha sido puesto allá, esto es totalmente que se hizo para todos los que estamos aquí vivos y sin problema. Y entonces lo hacemos de esa manera. Tercero, si alguien llega y te lo da o ahí es un acto público, que lo que tenemos probablemente que hacer es, hay dos cosas, o los dices y entramos en confrontación, o simplemente lo tomas y en su momento lo desechas, porque es algo que no tiene que ver con el Señor. Y aunque se te quemen las habas, ¿no? De que quieras, es que se me antojó, es que esto... Se ve muy rico. Que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque sé lo que tengo. Y he tomado muchas veces de gente y yo lo que tengo que hacer es, ¿sabes qué? Llego, lo tiro posteriormente, lo dejo ahí y se acaba la tentación en ese sentido, pero ellos ven que no fui grosero con ellos y de alguna manera, tiempo después, hablamos de la palabra y la palabra del Señor va siendo colocada en el corazón de ellos. Así es. Tercero, ahora sí, pastor, ¿y puedo irme a comprar mi pancito de muerto? Sí, es un tema, ¿no? Puedo ir a comprarlo o demás, y no solo el pan de muerto, ¿no? Sino otras cosas, como por ejemplo, ahorita yo sé que estamos tocando el tema de lo del pan, pero justamente lo que decía Pastor es interesante. Probablemente nosotros tenemos un familiar que falleció y tenemos un compromiso, pues, con el limpiar el lugar donde está descansando el cuerpo, donde están los restos de nuestros familiares. Y lamentablemente algunos creyentes pues también se toman, dicen, pues como van todos el 1 y 2 de noviembre, pues yo también voy a limpiarlo, cuando creo que nosotros pudiéramos hacerlo con anterioridad o después de, para evitar que a la gente pueda hacer un mal comentario de nosotros, y esto habla de guardar nuestro testimonio. Definitivamente. Nosotros entendemos que ahí solo quedó el resto. Así es. La persona que ya está, que murió, pues ya está con el Señor o está en otro destino. Entonces no hay mucho que hagamos dentro de los panteones, ¿no? En ese sentido. Pero si alguien quiere hacerlo, hágalo días antes para que no pueda ser mezclado. Este asunto es interesante. Hay quienes inclusive van y comen ahí dentro del mismo panteón en estos días. Entonces evite ese tipo de cruces para que podamos nosotros mantener una perspectiva clara. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Entonces, apartémonos en ese sentido y sé que Dios lo hará. Con respecto a esto del pancito, con respecto a este tema, mi amado, es muy claro, es un principio de honra y es un principio, si usted me dice en lo particular, yo le digo, no lo haga,
no es correcto, no honra a Dios, va en contra y nos volvemos en una parte de un sistema que tiene que ver con un punto de idolatría. Hay veces buscamos un texto bíblico que pueda apaciguar nuestra mente y corazón, pero es muy claro lo que la palabra de Dios enseña. Yo te animo a que no violentes la palabra de Dios solamente por un gusto. No cambies tu bendición por un plato de lentejas. Probablemente digas, no pasa nada. Probablemente no, pero hay muchas cosas que van a ir muriendo en ti. Y más Así bien es. sí pasa mucho. Así es, pastor. No, pues muy, muy interesante esta charla, muy interesante el tema que tocamos tocante a la fecha en la que estamos próximos, pero la verdad es que pues muy edificante porque vemos de dónde viene, vemos qué dice la Biblia y vemos qué postura tenemos que tener como hijos de Dios. Y esa parte, ¿no? De que no estamos diciendo que se olvide ya de aquellas personas que partieron. Puede reunirse con su familia, contar algunas anécdotas, recordar, platicar y guardar en el corazón lo bueno de aquellas personas que partieron. Pero no hacemos como tal una veneración a aquellos que se fueron. Y no participamos de. No Exacto. participamos de esa mesa que está puesta, que tiene una implicación espiritual, no cultural. Empezamos por la cultura y los pensamientos de pueblos alejados, pero ahora estamos concluyendo lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia que es una mesa que es contraria a la mesa de vida que Dios te ofrece. Porque al Así final es. de cuentas son simbolismos, ¿no? Para cerrar ya nada más con este tema del pan, durante los rituales de algunas culturas, los mexicas, por ejemplo, ofrecían el corazón de las víctimas a los dioses y se elaboraban panes en forma de corazón bañados en sangre. Por eso lo que hablábamos, ¿no? Después se fue modificando el pan y se hacía con una cubierta de azúcar roja. Hoy en día ya los vemos también con azúcar blanca, ya vemos, incluso en Puebla le ponen ajonjolí, ya hay otras variaciones, pero es un simbolismo al final de cuentas de los 4 puntos cardinales vinculados con lo que decíamos de toda esta historia que hablábamos, de que se coloca en los altares como parte de la ofrenda para que los espíritus puedan visitar, brindándoles alimento, consuelo. Todo esto es simbolismo a final de cuentas. Y conjuro. O sea, sí es simbolismo actual, pero al final empezó como un conjuro, porque Claro. para ellos era real, y a veces como aquel que juega la ouija. ¿Quién creó la ouija? Alguien que quería tener Una relación conexión con alguien del más allá, del más ¿no? allá. Un contacto. Y ahora la venden y alguien puede decir, ¿y tú crees? Pero esa persona al entrar, ¿cuánta gente no ha quedado atrapada dentro de una situación así? Así es. Grupos enteros de estudiantes han quedado ahí porque sigue teniendo la esencia por lo que fue formado. Entonces, tengamos ese cuidado. Sí. Hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian y esta es una de ellas. Sí, y el tema no necesariamente, porque a veces tenemos el tema de que necesariamente debe de estar en la ofrenda. Si el pan está en la tienda y aún no está puesto en la ofrenda, no quiere decir que nos esté permitido comerlo, sino el fin con el que se hizo y la intención con el que se hizo habla mucho. Definitivamente. Así es. Así es que, mis amados, ha sido un placer estar con todos ustedes a través de este podcast de Río Revolución para nuestra gente, para todo aquel que conozca. Y yo quisiera terminar con esta palabra. No sé a dónde va a llegar ni en qué año va a llegar este mensaje a tus oídos, todo esto que hemos platicado, pero yo quiero decirte algo, que el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Si por primera vez estás escuchando la palabra y tú dices, he practicado esto durante mucho tiempo y tú no eres cristiano, yo te invito a que el día de hoy puedas hacer esta oración, recibir a Jesús en tu corazón. Él te da vida, Él es el que venció a la muerte y Él te abraza y te da la vida eterna para que puedas hacer de Él tu Señor y Salvador. Y si tú eres cristiano y has practicado este tipo de actitudes, hoy te digo, necesitas ponerte a cuentas con Dios, busca a Dios y no lo hagas. De esta manera quisiera hacer esta oración para todo aquel que no ha recibido a Cristo y que quiere encontrarse con Jesús, pues en este momento ha escuchado por primera vez la palabra del Señor. Repite conmigo allá donde estás y di, Señor, en esta hora te agradezco por la vida. Reconozco que he vivido lejos de ti, de tus principios y de tu palabra. Al escuchar, Señor, lo que dice tu palabra, me arrepiento de corazón y te pido perdón por mis pecados. Te suplico, Señor, que limpies mi vida.
abro las puertas de mi corazón y te entrego mi ser. Entra en mi vida, Señor. Te doy mi pasado, mi presente y mi futuro estarán en ti. Ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Espíritu Santo, ven a mi vida. Séllame, guíame, enséñame lo que dice tu palabra. Porque hoy quiero ser un hijo tuyo. Me declaro un hijo de Dios porque tengo a Jesús en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor entró a tu vida. Es el primer día de tu vida eterna, así es que vive honrando al Señor. Y si tú vuelves con el Señor y ya eres un cristiano que has caminado con Él y has fallado en esto, pídele perdón y repite conmigo estas palabras. Padre, te damos gracias por esta tarde. Reconozco que te he conocido y que eres mi Salvador, pero por ignorancia o por mi actitud he vivido de una manera lejana a ti. Hoy te pido que me perdones, que me ayudes y que, Señor, pueda caminar contigo disfrutando de la bendición que tú me has dado, porque quiero honrarte con todo lo que soy. Si tú fuiste capaz de morir por mí, ¿cómo no he de morir a mi deseo de darme, Señor, esos gustos y que lamentablemente, Señor, te he ofendido con ello? Padre, quiero honrar tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Excelente tarde, día, mañana. No sé dónde estés. Dios les bendiga. Hasta pronto. Si alguien quiere escribir, mandar alguna pregunta o hacer algo, los invitamos en Facebook. Estamos como Iglesia Río Revolución y en Instagram como Río Revolución Oficial. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Somos un río que sana la ciudad, una fe que transforma lo que toca. Somos río, revolución, somos río, revolución, somos río, revolución, somos río, revolución, 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 somos río, revolución. Una iglesia que transforma la ciudad.